En cabina de controles se encuentra Juan Manuel Flores. Nuestro panel está integrado por Esteban Galván Recendis, Alonso Santamaría y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas aquí en cabina 1-92-12-93, mensajes de texto 44-23-22-10-77 o nos puede escribir en nuestras redes en Facebook. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad y bueno, pues vamos a platicar un poco más sobre la Fundación de Santiago de Querétaro. Es un tema que hemos traído pues por 2 o 3 programas, ¿no? Y además el día de hoy estamos experimentando, vamos a ver el resultado de esta nueva idea o de este modo de trabajar, y estamos transmitiendo en vivo con video desde Facebook. Entonces te invito a la página de Ecos de la Antigüedad. Es justo lo que voy a decir, mi querido Raúl, hombre. Me gana la ansiedad, Alonso. A ver, le voy a seguir entonces. Te invito a que en Facebook busques Ecos de la Antigüedad, vas a encontrar una página y ahí nos puedes mirar en vivo a todo color. Bueno, debido a que estamos experimentando, ahorita vamos a tener la cámara enfocada primero de un lado de nuestra mesa de trabajo y después del otro lado de nuestra mesa de trabajo, según sea el participante principal, porque este programa está dividido en 2 secciones, donde primeramente pues vamos a platicar, por supuesto, de la Fundación de Querétaro, y nos vamos a ir, pues como acostumbramos en este programa, abre Esteban, después cierra Raúl, que es más o menos el formato que hemos venido siguiendo. Entonces, pues como estamos empezando con esto de la filmación, nos falta cobertura, vamos a decir, para toda la mesa, y pues en esta ocasión primero empieza Esteban y después Raúl a la vista, por decirlo de esta manera. Entonces te invito a que en Facebook busques Ecos de la Antigüedad, la página oficial de este programa, y además de escucharnos pues por la radio, tienes esta otra opción en el Facebook, que pues además te queda muy a la mano, ¿no? Porque pues seguramente estás por ahí en Face, para que también nos escuches y nos puedas ver en acción. Espero que este nuevo formato sea de tu agrado, y bueno, pues vamos a entrar en el tema. Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alonso? Buenos días, Raúl. Buenos días. Buenos días a todo nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos sábado a sábado a estas horas de la mañana. Para muchos muy temprano, para otros pues ya el día empezó hace un par de horas. Y pues sí, vamos a continuar hablando de este evento tan interesante, sobre todo para los queretanos, que está pues lleno de magia por un lado, y por el otro, pues los datos duros que nos hablan de una historia, de una línea en el tiempo que no coincide exactamente. Y como siempre lo hemos comentado aquí en el programa, pues las grandes ciudades, los grandes pueblos siempre tienen un mito, una leyenda que habla de su origen. Y sin irnos más lejos, bueno, pues, y el más famoso para todos los mexicanos, pues es la fundación de la Gran Tenochtitlán. Esa leyenda que nos habla de la peregrinación que hacen los tenochcas hasta lo que ahora es la Ciudad de México, donde encuentran en un islote, sobre un nopal, una águila devorando una serpiente. Entonces, bueno, pues ahí la parte mítica, la parte de leyenda, la parte hermosa de todo esto. Y Querétaro pues no se puede quedar atrás. También tiene una leyenda que pues es conocida por la mayoría de los queretanos, y cuando hacemos algún tour turístico por la ciudad, pues nos hablan de este mito, de esta leyenda, de esa batalla que se da en el Cerro del Sangremal, que pues hoy conocemos como la Cruz, ahí donde se encuentra el templo de la Cruz, donde pues año con año
se hace un gran festejo de ciertas danzas, de concheros, como generalmente se le conocen, que bueno, el mito dice que a partir de esa batalla se crea esa danza. Históricamente, bueno, sabemos que tarda algunos años, mucho después de este evento, para realizarse esta danza de concheros, que por cierto, pues ya estamos próximos a ella. Recordemos que comienza el día 12 de septiembre, por la tarde-noche, con una velación de armas de los santos en diferentes casas del barrio original, digamos, donde realmente se refunda la ciudad de Querétaro, porque realmente, pues hablar de una fundación implica, pues, encontrar muchas pruebas que de momento son complicadas, y más bien podríamos hablar de refundación. En general, los especialistas en el tema nos hablan de eso. Toda esta región de Querétaro, desde lo que es el pueblito hacia la Cañada, pues estaba ya poblado por algunas etnias. No era un poblamiento que estaba en un solo punto, sino estaban dispersos, había casitas, como todavía en la actualidad se puede ver en algunas comunidades de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, inclusive, donde pues el núcleo de la población hay 2 o 3 casas, no más, si acaso, bueno, en la actualidad, y en base a mi experiencia en Oaxaca, pues está su capilla o su iglesia pequeñita, hay 2 o 3 casas alrededor, y el resto está dispersa en un área bastante grande. Algunas casas, para visitar esas familias, pues tienes que caminar 1 hora, 1 hora y media por la sierra para llegar, pero son parte de la comunidad. Entonces yo imagino que así estaba Querétaro. Estaba dispersa, no, y además era población de diferentes etnias, ¿no? Era un lugar así hasta medio de paso, en fin, Querétaro. Pues sí, podría ser de paso, pero más que nada recordemos que era la frontera en lo que mucho tiempo se conoció como Mesoamérica y Aridoamérica, la parte donde la población ya estaba más dispersa, no eran tan sedentarios, eran seminómadas, algunos eran nómadas completamente, y bueno, en esta región podríamos decir que pues se comerciaba, era esa zona de frontera donde convergían algunas etnias, entre ellos los purépechas, los teotihuacanos, los toltecas, los otomís, venían a comerciar aquí. Había pues buenos terrenos, había facilidad de convivir y pues hacer intercambio. Y de ahí pues si visitan el pueblito pues verán que era un gran centro ceremonial. Toda esa región del pueblito, donde está la pirámide, más adelante la Negreta, donde se han encontrado diferentes tipos de obsidiana, principalmente de acá de la región de Teotihuacán, y pues eso nos habla de esa conjunción que se estaba dando aquí en esta región. Y entonces pues yo imagino que pues el famoso clásico del que nos habla la historia como tal, el Códice Mendocino, donde se dice que pues estaba sujeto al poderío de Jilotepec. Bueno, pues aquí estaban tributando, se hacían los intercambios, nos traían generalmente obsidiana para que se trabajara, y pues desde esta parte pues se daban pues puntas de flecha, ya que las etnias aquí, algunos grupos chichimecas, por llamarlos de alguna manera, recordemos que el término chichimeca significa extranjero, no se refiere precisamente a una etnia en específico, sino a todo aquel que no se conocía, que venía de fuera, pues era extranjero. Y este grupo de etnias, generalmente yo creo, algunos pames, tal vez algunos jonases y algunas otras que venían de más del norte, pues traían pieles de los animales que cazaban, traían las puntas de flecha, los arcos, eran especialistas en eso porque ellos vivían más de esto. Y en cambio aquí en esta región pues se daba un poquito más la cuestión de la agricultura. Era una zona más bien agrícola y bueno, mucho comercio, ¿no? Sí. En la zona, con todo y que estaba dispersa la población,
era una zona de mucha actividad, y como bien dices, Esteban, esta cuestión de ser frontera, que por cierto, cualquiera que pasó las lluvias de estos últimos días va a decir dónde está lo árido de Aridoamérica, ¿verdad? Pero porque cayeron ahora sí fuertes tormentas en esta zona, que por lo general es un poco seca, pero sí, es frontera entre estas dos Américas y además frontera entre dos imperios, ¿no? Sí, esto pues sí, de momento pues recordemos que tanto los aztecas, como generalmente los conocemos, a los mexicas, al extenderse hacia esta parte de nuestra república, bueno, se toparon con los michoacanos, con los purépechas, que también estaban expandiendo para acá, y aquí se encuentran y se crean conflictos. Recordemos que los mexicas jamás pudieron someter a los michoacanos. Sí, ¿no? Sometieron a los zapotecos, a los mixtecos, en fin, a otras culturas, pero jamás a los michoacanos. Entonces, pues es una de las características que se da aquí en Querétaro, y por eso se habla ya un poquito más de refundación que de fundación. Y sí, porque ya había gente, ¿no? O sea, sí, es decir, ya había ya gente existía aquí. Una sociedad de alguna manera, y además una sociedad muy variada por lo que estamos escuchando, con etnias diferentes en frontera. O sea, era un lugar, pues, y además de los últimos que fueron ya tomando, ¿no?, forma ante la conquista. Sí, y bueno, pues aquí es donde ya entramos básicamente a nuestro tema, porque la información primaria que se hizo muy famosa en un libro que se llama La conquista de Querétaro, de Valentín Frías, nos habla precisamente de una relación geográfica del año 1582, y pues aquí esta relación nos da alguna información bastante precisa de cómo era Querétaro. Por ahí pues también entra el misterio. Hay un capítulo que desaparece, fue arrancado de esta relación. Como nos comentó el maestro Urquiola hace unos días. Sí. Literal lo arrancaron. Sí, está arrancado. Se ve que había alguien, no sé, a lo mejor en estos pleitos que se dan entre la familia de Nicolás San Luis Montañez, al que también se le considera fundador de la ciudad de Querétaro, y la familia de Fernando de Tapia, mejor conocido como Coni o Conín, pues tal vez algún personaje por ahí visitó estos archivos, y para evitarse problemas, lo más sencillo era quita la evidencia, arrancó ese par de hojas de este capítulo. Si la memoria no me es infiel, creo que es el 16, entonces uno ve capítulos hasta el 14, 15 y de pronto 17. O sea, se brinca un capítulo completo, y de esa manera... Y es precisamente donde habla de cómo surge Querétaro. Y además esta relación geográfica, en la parte final tenía una pintura en un lienzo donde se marcaba la posición exacta de la población de Tlaxco en ese momento. Y bueno, también se perdió, o está por allí en algún archivo particular. Pues recordemos que toda la vida ha habido, ¿no?, sí, coleccionistas, entonces eso nos crea cierta imagen. Y bueno, en base a esto y a otros documentos que encuentra por ahí Valentín Frías, principalmente una crónica de la comunidad de San Pablo y San Pedro de Michoacán, que hace Fray Isidro Félix de Espinosa, surge esta fuerza, surge con mayor fuerza la fundación de Querétaro de esa manera mítica. Esa batalla que se da un 25 de julio de 1531. Y a partir de ahí, bueno, todo el mundo lo cree, pero a finales del siglo XX, pues se empiezan a encontrar algunos documentos importantes que nos van marcando realmente lo que sucedió. Sí, una cuestión más histórica y menos de culto, por llamarle así. Así es, ¿no? sí. La leyenda de la batalla y demás. Sí, y es que francamente esta leyenda, bueno, digamos que el conocimiento más cercano que tenemos de algún escrito hecho por frailes franciscanos, lo principal no era tanto hablar de la fundación de Querétaro, sino del culto que se le daba desde muy temprana edad en la fundación de Querétaro a la veneración a la Santa Cruz de los Milagros, esa cruz que tenemos de cantera en el templo precisamente. Y que apareció en el cielo dando la señal. Sí, es una réplica, apóstol, ¿no? Bueno, claro, sí, claro. Y entonces, bueno, se cuenta que desde un principio, pues
empezó a obrar milagros. Gente que se acercaba a pedir este tipo de prodigios, los obtenía, y bueno, ahí empieza este curso. El libro lo escribe, la crónica más que el libro, Fray Francisco Javier de Santa Gertrudis, y es un libro, si la memoria no me es infiel, que el título es algo así como Cruz de Piedra. Imán de devoción. Imán de devoción. Esa es la versión corta, porque realmente es una... Tiene todo un rollo de título, como se acostumbraba como antes. Se usaba. Oye, permíteme, Sí. vamos a hacer un momentito, vamos a saludar a varios amigos que ya están aquí con nosotros. Leti Soto, muchas gracias, Leti, saludos también para ustedes. Me da gusto que el programa sea de tu agrado. Don José Quesada Fox, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate, me dice que ya nos está viendo, que bueno, eso Sí, me qué encanta. Comenta Buenos que es días. más lento, y sí, por supuesto, porque hay siempre, como viaja por el internet y va hasta los servidores del Facebook y regresa, pues, por muy rápido que sea, siempre hay una pausa, o sea, un espacio, un tiempo de latencia, vamos a llamarle así, sí se ve un poquito más lento, y por supuesto va a ir desfasado con la versión del radio FM, ¿no? Pero bien, pero aquí estamos haciendo este experimento que esperamos que sea de su agrado. Don José Quesada Fox, un gustazo de saludarte. Gabriel Tort, ok, tomamos en cuenta el comentario, dice no pongan tanta música gringa, mi querido Raúl, creo que va contigo la bronca. Hoy va a haber muy poca música, nada más para dividir los tiempos. Nada, ¿no? y muy poquita. Ahora decidimos no poner melodías como tales, porque si no, como el tema es extenso, la verdad es que nos gana el tiempo. Sí, Entonces hoy no va a haber ni John Denver, ni Jim Croce, no va a haber nada de eso, Gabriel. Sí, no. Gabriel, muy bien, José, pues sí, efectivamente, gracias a ti. Entonces sí, quien nos quiera ver en Facebook, de preferencia apague su radio, porque si no va a oír dos versiones como si trajeran eco. Claro, son ecos de la antigüedad, ¿no? Raúl, ¿qué me Sí, tienes por allá? un mensaje de texto de Connie Páez. Buen día, muy buen programa. Una pregunta, ¿sabrán ustedes si el Cerro de Sangre mantenía ese nombre antes o es un nombre españolizado? Esa palabra no es originaria de aquí. Saludos. Sí, tiene toda la razón, la verdad. El nombre de Sangremal se supone que surge después de esta batalla, que se supone fue sin armas, fue a golpes, arañazos, patadas, una lucha cuerpo a cuerpo. Y bueno, naturalmente al estarse peleando, pues no faltaba quien metía el antebrazo o daba un buen puñetazo y rompía narices, se caían los dientes, sangraba. Entonces sí, una de las relaciones, sobre todo de Nicolás, nos habla de una batalla, que cosa interesante, empieza un día antes, el 24 de julio es toda la batalla durante todo el día, y al día siguiente, bueno, continúa para hacerle honor a el señor Santiago, que es su fecha, Santiago Apóstol. Recordemos que es el santo patrono de los españoles. Tenían poco tiempo de haber arrojado al grupo de árabes de la península ibérica, una reconquista que se aventaron cerca de 800 años. Sí, estuvo fuerte. Entonces sí, y era parte también del grito de guerra de los españoles a Santiago y a por ellos. Exacto. Y entonces, según los especialistas, pues esto era algo típico de los españoles cuando querían eliminar completamente al enemigo. O sea, no perdonaban la vida de nadie, no había detenidos, no había prisioneros, a todos los mataban, los degollaban. Entonces sí, es algo interesante. Y bueno, hablando precisamente de Santa Gertrudis... Antes nada más sí. También, Jibe Buni Páez, excelente programa, muy buena opción, la transmisión en vivo. Muchas gracias. Sí, gracias. Ojalá que bueno que sea de su Comentarios, agrado. Sí. lo pueden mandar a los que están viendo la transmisión desde la página de Ecos de la Antigüedad de Facebook. Sí, y para terminar de contestar la pregunta, sí, tenía otro nombre el cerro, ahorita no recuerdo bien el nombre, se me va de la mente, pero en las versiones que de pronto se dan, porque hay un pleito famoso, muy cercano a esta fecha, del que vamos a dar en unos momentos más, bueno, menciona que el cerro tiene otro nombre, creo que empieza con Y, y algo más, les digo, perdónenme, se me va de la memoria el nombre,
Y bueno, después de esta pelea, como quedó ensangrentado el lugar, pues le pusieron del Sangremal para recordar esto. La cuestión es de que, bueno, pues la gente, las personas que ya habitaban este lugar, se supone que vivían en lo que hoy es el barrio de San Francisquito, era el asentamiento, lo que es ahora Jardines de Querétaro. Nos dicen por ahí algunas crónicas que era un lago donde los naturales de esta región cazaban patos. Entonces, por eso en algún tiempo esta colonia fue muy castigada cuando llovía torrencialmente en Querétaro, por lo mismo. Recordemos que el agua siempre encuentra el camino natural, claro. Exacto. Entonces, bueno, hay ese tipo de situaciones. Y naturalmente cuando Juan Sánchez de Alaniz, junto con, se supone, Hernando de Tapia, crea la ciudad, la parte que le va a corresponder a los españoles es toda la parte hacia Plaza de Armas, y es donde, como dicen los expertos en esto, vemos las calles rectas, derechitas, una cuadrícula, porque así fue creada la ciudad, aunque originalmente es como República de Indios, y se tarda muchos años en esto como República de Indios, casi una centuria. Y en cambio el barrio de San Francisquito, para aquellos que lo conocen, pues sí, vemos que sus calles son onduladas, de pronto en algunas partes ya muy internas está muy enmarañado aquello, e inclusive si uno llega por primera vez y no pone atención, se puede extraviar. Sí, claro. Bueno, mira, de por sí Querétaro tiene un trazo urbano medio extraño a partir del centro, y precisamente se nota esos cortes, ¿no? De aquí para acá era de unos, de aquí para acá era de otros, y como dices tú, la conformación de las calles totalmente diferente. Sí, y entonces, bueno, pues esto le da cierta característica interesante a Querétaro. Querétaro es de las pocas ciudades en el país donde en su plaza principal no están los poderes, tanto eclesiástico como civil. Podemos verlo en el Zócalo de nuestro país. De un lado está la catedral, del otro lado está el Palacio de Gobierno, y está lo que antes era la regencia, ¿no? Ahora, pues no sé cómo se le llame. Bueno, está el gobierno de la Ciudad de México. Pues ya es un gobierno como tal, ya es gobernador, ¿no? Sí, ya es gobernador, exacto. Y además ahora de la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal. Sí, y entonces en la gran mayoría de las ciudades de México notamos eso. Donde está la iglesia más importante o catedral, está también el Palacio de Gobierno, ahí conviven los dos poderes, y en Querétaro no, por su origen, como República de Indios. Entonces, los españoles que poco a poco empiezan a poblar aquí la ciudad, bueno, crean lo que es la Plaza de Armas, la plaza más importante, y luego curiosamente los franciscanos, después de la capilla que montan en la cima del Sangremal, viene digamos, la construcción más importante de ellos, el templo y convento de San Francisco, lo que ahora pues conocemos como el centro de la ciudad, el Jardín Cenea y todo esto, donde está el Museo Regional de Querétaro. Entonces tiene esas características interesantes, parte de lo que es la historia de Querétaro. Pero siguiendo con nuestra historia, Santa Gertrudis por ahí encuentra alguna información y escribe hace su crónica, y todo el protagonismo de la fundación se lo da a Nicolás de San Luis Montañés. Okay. Conín es un capitán más de los que están apoyando a su gran capitán general, en este caso a Nicolás de San Luis. Y bueno, más adelantito, ya estamos hablando de a principios de 1700 por ahí ya vienen otras personas que descubren, también franciscanos. Entre ellos, por ejemplo, está Alonso de la Rea, que descubre este escrito en la biblioteca de los franciscanos aquí en la Cruz, pero ya muy lastimado, con algunas partes que ya no se pueden leer, no se pueden interpretar bien, y él escribe, pero todavía le da su valor a Nicolás de San Luis Montañés como fundador de la ciudad. No habla de este evento mítico, de esta lucha interesante, el 25 de julio, y se queda ahí. Años más tarde, ya a finales de este mismo siglo, viene Fray Isidro de Espinosa. Bueno, por ahí hay otro personaje. Fray Isidro Félix de Espinosa. Sí, y antes de él está creo que es José de Diez. Beaumont también. Y Beaumont también. Entonces, Fray Isidro encuentra de nuevo estas crónicas, ya que está realizando una crónica de toda la comunidad de
de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Recordemos que religiosamente en aquella época Querétaro pertenecía a Michoacán, y bueno, dice, aquí hay cosas que no cuadran, yo he leído algunas cosas, he encontrado otras cosas, y hace algunos cambios a la historia. Por ahí hasta da una justificación de por qué estos cambios, y dice, no, aquí el que realmente llevó el protagonismo fue Fernando de Tapia. Es el que le da el giro. Así, le da el giro. Qué interesante. Sabiendo que las demás crónicas, aunque de una manera más sencilla, hablaban de Nicolás de San Luis, se acaba. Y una de ellas, bueno, nos habla de que, bueno, y es uno de los grandes misterios también, si realmente el gran capitán era Nicolás, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no se quedó aquí cerca de Querétaro? ¿O por qué su influencia murió tan pronto? Nos cuentan que, bueno, él regresa a Jilotepec, donde pues sigue administrando ahí sus posesiones, y en Querétaro sí se queda Fernando de Tapia, que muy pronto consigue hacerse del poder, se autonombra gobernador. Sí, dicen que usurpó y todo el show, ¿no? Bien, pues estamos llegando ya a la mitad de nuestro programa, también con este nuevo experimento de formato en vivo. Tenemos aquí un mensaje de Carl Conde, que además se está comunicando a través de la página, en el video precisamente, y bueno, pues te agradecemos mucho, Carl Conde. Dice, excelente programa, y fíjate, esta petición me parece interesante, Esteban, Raúl, que dice, excelente programa, en algún programa pueden hablar sobre los barrios, en especial del Retablo, que es mi barrio. Yo creo que sí vale la pena. También, barrio, claro, sí, también sí, es tu barrio, Raúl. Es muy interesante. Entonces, pues hacer algunas crónicas de los barrios que tienen. Claro que sí, lo vamos a antigüedad. tomar en cuenta, y sí, realmente aquí todos los barrios tienen historias interesantes, tienen su identidad propia. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita de La Cruz, que es un barrio, pues, de los más antiguos, que es decir, de San Sebastián, Santa Ana, que también acaban de pasar sus fiestas, y bueno, pues sí, claro. Y el retablo tiene una traza muy indígena, se ve de presencia prehispánica. Las calles, bueno, es algo maravilloso, como están de retorcidas y como y se acaban de pronto. Un camino, es una típica traza de ciudad indígena, y realmente es muy bonita y tiene mucha historia. Mucha historia. Bien, pues vamos a hacer un breve corte, la identificación de nuestra estación aquí en Radio UAQ. Raúl, si fueras tan amable de volver a dar los números. El teléfono en cabina, Alonso no se lo sabe en memoria, pero bueno. En cabina 1-92-12-93, para mensajes de texto 44-23-22-10-77, o bien estamos transmitiendo en la página de Ecos de la Antigüedad de Facebook. Ahí también nos están mandando mensajes, nos pueden ver en vivo, es nuestra primera transmisión. Si tenemos algún problemita, por favor, discúlpenos, es normal, trataremos de irlos mejorando. Y bueno, vamos a hacer el corte, también vamos a cambiar la cámara, como comentamos al principio, que en este momento no nos abarca a los tres, la vamos a mover al otro lado de esta mesa. Muchas gracias, nos escuchamos en 2-3 minutitos. Voy al baño, si quieres verla poniendo por acá.